Megomanen Erohini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Celebrimbor y del reino de Eregion. Como siempre, antes de empezar solo quiero recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La sombra de Draenlar, y que si os gustan mis vídeos, la mejor manera de apoyarlos es comprando este libro. Celebrimbor es un personaje que surgió durante la escritura del Señor de los Anillos, y como no provenía de las primeras versiones del Silmarillion que habían sido escritas durante las décadas anteriores, Tolkien no tenía claro cuál era su origen, sino que durante los años posteriores escribió 4 versiones distintas sin llegar a aclarar cuál era la definitiva. Estos 4 posibles orígenes para Celebrimbor son: primero, que fuera un elfo noldo superviviente de Gondolin e incluso que había sido el creador de la Elessar, la piedra verde que milenios más tarde le dio nombre a Aragorn. Segundo, que fuera también un elfo noldo, pero no de Gondolin, sino descendiente de Fëanor, en concreto hijo de Curufin, que repudió las acciones de su padre Nargothrond y se separó de él. Tercero, que fuera un elfo Teller que había acompañado a Celeborn desde Valinor al final de la Edad de los Árboles. Y cuarto, que fuera un elfo Sinda descendiente de Daeron el Bardo. No obstante, he aquí que cuando se lanzó la segunda edición del Señor de los Anillos en 1966, Tolkien tenía en mente la segunda versión, así que añadió una oración en el apéndice B que no estaba originalmente para indicar que Celebrimbor era descendiente de Fëanor. De este modo, esta segunda versión sobre el origen de Celebrimbor se canonizaba al ver la luz en una publicación, y en consecuencia todas las otras versiones, incluso las que fueron escritas de forma posterior, deberían ser descartadas, y es por eso que cuando Christopher publicó el Silmarillion, insertó editorialmente un par de pasajes para indicar que Celebrimbor era hijo de Curufin. Celebrimbor es un nombre en Sindarin que significa mano de plata, así que no era el nombre real de este personaje, sino una sindarización de su verdadero nombre en Quenya. Era hijo de Curufin y nieto de Fëanor, aunque no sabemos nada de su madre, ni su nombre, ni su edad, ni su raza, si bien probablemente era una elfa noldo. De todos los hijos de Fëanor, Curufin era su favorito y el principal heredero de sus habilidades que Celebrimbor heredó a su vez de él, pero en cuanto a temple, no se parecía en nada a su padre, sino que había salido a su madre. Tras la muerte de los dos árboles y la rebelión de Fëanor, ella no quiso acompañar a los Noldor al exilio, sino que permaneció en Aman con la gente de Finarfin, mientras que Celebrimbor acompañó a su padre y a su abuelo a la Tierra Media. Es posible que tomara partido en la matanza de Alqualonde, abandonaron luego al grupo de Fingolfin, tomaron las naves que habían robado de los Teleri y con ellas llegaron a Beleriand. Celebrimbor debió vivir con su padre y su tío Celegorm al noreste de Beleriand durante los primeros siglos de la Primera Edad, pero tras la Dagor Bragollach se retiraron a Nargothrond, donde el rey Finrod Felagund les dio refugio. No obstante, una vez allí, Celegorm y Curufin conspiraron para enviar a la muerte al rey Finrod y usurpar el gobierno de la ciudad, algo que horrorizó a Celebrimbor, porque durante su estancia en Nargothrond había llegado a amar al rey Finrod, así que cuando finalmente Finrod falleció y Celegorm y Curufin fueron expulsados, Celebrimbor no los acompañó al exilio, sino que repudió tanto a su padre como a su tío y se quedó en la ciudad. De esta forma, Celebrimbor debió de estar presente cuando Nargothrond cayó por culpa de Turin Turambar, aunque sobrevivió a la batalla y, cuando la Primera Edad llegó a su fin, Celebrimbor empezó la segunda viviendo en el nuevo reino de Lindon bajo las órdenes del rey Gil-galad. En Lindon, Celebrimbor se convirtió en gran amigo de Galadriel y Celeborn, a quienes siguió cuando, a comienzos de la Segunda Edad, partieron de Lindon hacia el este y se internaron en Eriador, cerca del lago Nenwial, donde residieron algunos siglos hasta que en el año 750 fundaron el reino de Eregion, muy cerca de Khazad-dûm. Hay 2 teorías sobre por qué Eregion fue fundada al lado de las mansiones de los enanos. La primera se encuentra en el Señor de los Anillos y nos dice que fue porque los Noldor estaban interesados en el Mithril que los enanos habían descubierto, y de hecho en otra parte se indica que fue el propio Celebrimbor quien le dio a la plata de Moria el nombre de Mithril, que es una palabra en Sindarin y significa brillo gris, mientras que la segunda teoría se encuentra en los cuentos inconclusos y nos dice que Galadriel decidió fundar el reino de Eregion al lado de Khazad-dûm porque quería a los enanos como aliados en caso de que hubiese lucha contra el mal que estaba despertando de nuevo en la Tierra Media. Eregion es un nombre en Sindarin que significa tierra de acebo, dado que el acebo era el símbolo de sus habitantes, lo que hizo que los hombres llamaran al reino Acebeda.
Sus fronteras eran al este las montañas nubladas, al sur el río Glanduin, al oeste el río Miceicel y al norte no había ningún accidente geográfico, pero su límite se encontraba a 15 días de marcha a pie desde Rivendell, a unas 45 leguas a vuelo de pájaro. La influencia de los elfos sobre aquella tierra fue tal que incluso 5000 años después de su destrucción, el aire que se respiraba seguía siendo sano. Es de suponer que construyeron varias ciudades, pero nosotros solo conocemos una, Ostin Edil, que en Sindarin significa fortaleza de los elfos, desde donde partía una carretera ancha y bien planeada que iba directa a la puerta oeste de Khazad-dûm, donde los elfos plantaron 2 acebos para señalar la frontera oriental, igual que hicieron también para señalar la frontera septentrional. Y es que hasta ese momento en Khazad-dûm solo había habido una puerta, la del este, mirando al valle de Azanolbizar, pero entre los elfos de Eregion y enanos de Khazad-dûm surgió una amistad tal que ahora decidieron hacer una puerta al oeste para poder traficar entre ellos. El enano Narvi la hizo, pero fue Celebrimbor quien escribió los signos en Ithildin. Esa amistad entre ambos pueblos los enriqueció a los dos, de forma que Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa de lo que hubieran llegado a ser por sí mismas. Aquella fue la primera y última vez que surgió una amistad semejante entre elfos y enanos, en parte porque los enanos de Durin eran los más abiertos de las 7 casas, y en parte porque los Noldor eran más parecidos a ellos y eran discípulos de Aule, a quien los enanos veneraban. En particular, Celebrimbor tenía por las artesanías una obsesión casi propia de los enanos y mantuvo una estrecha relación con ellos, entre los cuales su mejor amigo fue Narvi, aquel con el que había hecho la puerta oeste de Khazad-dûm. Aprendiendo de ellos, Celebrimbor y los demás herreros y artífices de Eregion, que habían constituido una hermandad muy poderosa, los Gwaith-i-Mírdain, el pueblo de los orfebres, empezaron a hacer artesanías hasta alcanzar su máximo esplendor, sobrepasando en habilidad a todos cuantos hubiera habido, excepto a Fëanor, y de entre todos los artesanos que allí había, el más hábil era el propio Celebrimbor. Por lo que hace a Galadriel, consiguió su objetivo, porque se hizo amiga de los enanos, y no solo eso, sino que además, aprovechando la relación que tenía con ellos, se puso en contacto por primera vez en su vida con el país de Lórien al otro lado de las montañas nubladas, de donde, al parecer, empezó a haber migraciones de elfos yendo los de Eregion a Lórien para quedarse a vivir allí. Y he aquí que, según la versión del origen de Celebrimbor de que en el pasado había vivido en Gondolin, en realidad él había amado a Galadriel, y aunque ella había escogido a Celeborn, Celebrimbor la seguía amando, así que cuando ella se lo pidió, él hizo para ella la Elessar, de forma que todo lo que había en torno a Galadriel se volvía bello. Por desgracia, tras 4 siglos y medio de paz y buenaventura, Sauron el Grande se puso en movimiento. En el año 1200 de la Segunda Edad intentó seducir a los elfos para dominarlos. En Lindon, el rey Gil-galad no le dejó entrar porque sospechaba de él, mientras que Galadriel consiguió que los elfos de Lórien hicieran lo mismo, pero no así en Eregion. Porque por aquel entonces Sauron tenía una forma hermosa, no maligna, y los Gwaith-i-Mírdain ansiaban el conocimiento que él podía darles, así que rechazaron las advertencias del rey Gil-galad y escucharon a Sauron. Además, sus motivaciones parecían ir a la par, porque tanto los elfos como Sauron deseaban la curación de las tierras desoladas tras el abandono de los Valar, y Sauron encontró su punto débil al sugerir que, ayudándose mutuamente, podían hacer del oeste de la Tierra Media un lugar tan hermoso como Valinor, cosa que precisamente era lo que ellos querían, porque querían vivir en la Tierra Media, pero al mismo tiempo gozar de la beatitud de las tierras imperecederas. En especial tuvo suerte con Celebrimbor, quien en su corazón deseaba alcanzar la habilidad y la fama de su abuelo Fëanor, así que Sauron les dio consejos que les hicieron mejorar en su oficio, acrecentar cada vez más la ingeniosidad y la sutileza de sus obras, pues como era un maya tenía grandes conocimientos de todo, mientras que él aprendía todos sus secretos. Sauron advirtió enseguida que Galadriel sería su principal obstáculo, así que intentó aplacarla, soportando el desdén que ella le mostraba con un exterior de paciencia y cortesía. Pero al mismo tiempo que hacía eso, recurría a todas sus artes con Celebrimbor y los demás herreros, ganándose su confianza gracias al gran provecho que sacaron de lo que él les había enseñado, hasta que entre los años 1350 y 1400 de la Segunda Edad los convenció para que se rebelaran contra el gobierno de Galadriel y Celeborn y les arrebataran el mando en Eregion. Cuando eso ocurrió, Galadriel abandonó Eregion y pasó por Khazad-dûm hasta Lórien. Celeborn no quiso entrar en las mansiones de los enanos y se quedó atrás en Eregion sin ser tenido en cuenta por Celebrimbor, mientras que el propio Celebrimbor se convirtió en el señor de Eregion.
Durante otros 100 años, Sauron se mantuvo en Eregion, hasta que sobre el año 1500 los Waithi Myrdain alcanzaron la cima de su habilidad y empezaron la forja de los anillos de poder. Entonces Sauron regresó a Mordor, mientras los Myrdain primero hacían anillos menores como ensayos y luego forjaban los grandes anillos de poder. Por su parte, Celebrimbor se dedicó en exclusiva a hacer los 3 anillos supremos, Nenya, Vilya y Narya, salidos de su propia imaginación y fabricados únicamente por él, cuyos poderes estaban dedicados por completo a la preservación de la belleza. No obstante, cuando llegó a Mordor, Sauron forjó el anillo único en el Orodruin, un anillo para gobernar a todos los demás, cuyos poderes estarían atados a él, sujetos por completo a él y durarían mientras él durase. Y entonces cometió un error, porque no contó con la sabiduría y las sutiles percepciones de los elfos, y en el momento en que se puso el anillo en el dedo, Celebrimbor fue consciente de ello incluso desde Eregion, y se oyó de lejos las palabras que Sauron pronunciaba: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos y atarlos en las tinieblas. Al escuchar esas palabras, Celebrimbor entendió al fin los verdaderos propósitos de Sauron y supo que desde un principio los había manipulado, así que de inmediato se rebeló contra él y viajó a Lórien para que Galadriel le aconsejara. Ella le dijo que debía ocultar los 3 anillos lejos de Eregion, así que Celebrimbor le dio en ese mismo momento a Nenya, para luego regresar a Eregion y enviar Vilya y Narya al rey Gil-galad en Lindon. Además, intentaron destruir el resto de anillos, pero no pudieron porque eran demasiado fuertes, y antes de que pudieran hacer algo más, Sauron, viendo que había sido descubierto y que los elfos no habían sido engañados, montó en cólera y exigió que le entregaran todos los anillos, porque los Myrdain no podrían haberlos fabricado sin la ciencia y el consejo que él les había dado. Pero ellos no le hicieron caso, así que Sauron se quitó la máscara, mostró abiertamente su ira, reunió grandes fuerzas e invadió Eriador en el año 1695 de la Segunda Edad. Entonces dio comienzo la guerra entre los elfos y Sauron, o Guerra de Eriador, en la que los exploradores y la vanguardia de Sauron estaban ya muy cerca de Eregion cuando Celeborn salió y los rechazó, pero aunque se unió a las fuerzas de Elrond que el rey Gil-galad había enviado desde Lindon, no pudieron volver a Eregion, porque las huestes de Sauron eran mucho más numerosas y podían al mismo tiempo mantenerlos en la distancia y asediar Eregion. Así fue que hubo algunos supervivientes que fueron a Rivendell o a Lórien, pero todos los elfos que había dentro de Eregion encontraron la muerte, porque el reino fue devastado, Ostin-Edil fue destruida y Sauron se apoderó del principal objetivo del ataque, la casa de los Myrdain, donde se encontraban las serrerías y sus tesoros. Celebrimbor, desesperado, resistió a Sauron en la escalinata frente a las grandes puertas de la casa, pero fue hecho prisionero y la casa fue saqueada. Entonces Sauron se apoderó de los 9 anillos y de algunos otros trabajos de los Myrdain, pero los 7 y los 3 no pudo encontrarlos. Por ello sometió a Celebrimbor a tormento, quien al final reveló dónde estaban los 7, pero de los 3 no dijo palabra. En consecuencia, Sauron lo mató personalmente y luego volvió a la batalla llevando como estandarte su cadáver colgado de una pértiga atravesado de flechas de los orcos. Y así fue como el reino de Eregion llegó a su fin y Celebrimbor, su heroico defensor, murió tratando de enmendar el mal que había hecho. Así pues, con esto termina también este vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.